Bueno, yo soy Estrella Burgos, yo soy miembro de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la SUMEXIT, y trabajo en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, donde dirijo la revista Cómo es, a lo mejor algunos de ustedes conocen. Por aquí hay algunos autores muy ilustres de la revista Cómo es, como Gerardo, como Martín. ¿A qué sigue? Bueno, a ver, piénsenle tantito. ¿Pueden responder esa pregunta ahorita? ¿Conocen ustedes a 5 científicas famosas y cuáles han sido sus aportaciones a la ciencia? ¿Hay alguien levante la mano, por favor? ¿A uno? A dos. Bueno, a dos ya. ¿Sigue cuántas por allá? ¿Sí? Y Henrietta Leavitt. Y Henrietta Leavitt. ¿Alguien más? ¿Una diferente? Hipatia. Hipatia. ¿Quién más? Ada Lovelace. Ada Lovelace. ¿Sí? ¿Quién más? Amy Mainzer. Rosalind Franklin. Bueno, aquí son todos muy cultos, pero la cuestión es si todos hubieran sabido 5. Bueno, yo les voy a presentar a 5, algunas ya las mencionaron. ¿La que sigue? Bueno, Hipatia, que además ahora está de moda porque hay una película de Hipatia de Alejandría. Bueno, Hipatia particularmente es pertinente el día de hoy, ¿no? Hipatia muere a manos de fanáticos cristianos y tiene una muerte espeluznante, ¿no? La atacan con... Se piensa pues que murió atacada con conchas marinas, le desgarraron el cuerpo a Hipatia. ¿La que sigue? Bueno, esa es Caroline Herschel. Caroline Herschel fue la hermana de William Herschel, el gran astrónomo, pero ella también fue una gran astrónoma. Y fue crucial para que Herschel también hiciera sus grandes descubrimientos. Entre otras cosas, Herschel, bueno, descubrió Urano, descubrió la radiación infrarroja e inauguró la astronomía sideral. Es decir, llevó la astronomía más allá del sistema solar. Caroline fue una ayudante incansable de William Herschel. Se dice que cuando estaba observando a su hermano en su gran telescopio, que construyó el más grande de su tiempo, ella le daba de comer en la boca en las noches para que no se distrajera. Pero Caroline logró algo increíble en su tiempo, y estoy hablando de 1800 y pico. Herschel muere en 1820, ella muere un poco después. Y ella logra ser reconocida en Inglaterra como astrónoma por derecho propio. Ella descubrió varios objetos importantes, varios cometas también, y llevó un registro impresionante de los objetos celestes. ¿La que sigue? Marie Curie. Todos conocen a Marie Curie, pero a lo mejor lo que no todos saben de Marie Curie, pues es que no tuvo una vida fácil Marie Curie, justamente porque era mujer, ¿no? Si saben ustedes que ella entra en la Sorbona, sí, solo sí, porque muere su marido, Pierre Curie, y finalmente ella se queda con la cátedra de Pierre Curie, pero en ese momento en la Sorbona se prohibía la entrada a las mujeres. Marie Curie además fue una víctima de discriminación, no solamente de género, sino podríamos decir que, pues en relación a su vida muy privada, cuando ella queda viuda, pues, algunos años después se enamora de Paul Langevin, que era otro científico muy importante. Langevin estaba casado, tuvieron un romance ilícito, y en el momento que a Marie Curie le anuncian que ha ganado por segunda vez el premio Nobel, esta vez el de física, toda la prensa francesa la está atacando por ser una disoluta que anda con un casado, y es tal el acoso que Marie Curie se tiene que autoexiliar a Inglaterra y se queda allí un año. O sea, a Francia no les importó nada que ella tuviera un segundo premio Nobel, ¿no? Les valió gorro, enteramente, ¿no? La atacaban por disoluta y adúltera. ¿La que sigue? Bueno, Rosalind Franklin. Ustedes saben, Rosalind Franklin tuvo una contribución esencial al descubrimiento de la estructura del ADN. Ella realizó todos los estudios de cristalografía de rayos X que ayudaron a revelar la estructura, y no tuvo mayor reconocimiento en su tiempo, ¿no? Rosalind murió antes de que se les otorgara el premio Nobel a Watson y a Crick, pero no ni la mencionaron a la señora, ¿no? La que sigue. Bueno, Jane Goodall es muy conocida porque es una mujer que ha contribuido muchísimo al estudio de los primates, particularmente de los chimpancés. Me parece que ya son 5, ¿verdad? Bueno, la que sigue. A ver, esta está más difícil, ¿no? Científicas mexicanas. ¿Y cuál ha sido su contribución a la ciencia? A ver. Una. ¿Sí? Mencionada el día de hoy. El periódico. Anita Hoffman. Anita Hoffman. ¿Quién más? Julieta Fierro. Julieta Fierro.
María Esther Brandán. Ahora, ¿algunos de ustedes pueden juntar a 5? ¿Uno solito? Itzia. Alexia. Ah, bueno, esa no la conozco. Descubrió 5 galaxias lejanas en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. En el INAOE. Muy bien, gracias. Bueno, yo de todos modos voy a presentar a 5, algunas ya las mencionaron. ¿La que sigue? Bueno, Elia Bravo Hollis. Ella ya murió ya muy viejita. Esta mujer fue una botánica extraordinaria. Trabajó sobre todo con cactáceas. Fue muy importante para impulsar el estudio de las plantas en México. Fue toda una personalidad de ella y además tenía una alegría de vivir esa mujer.Nosotros en la revista tuvimos la suerte de entrevistarla muy poco tiempo antes de que muriera. Y bueno, era una cosa extraordinaria, de veras te inspira una persona como ella, ¿no? A su edad seguía trabajando, seguía yendo a su instituto y seguía estudiando plantas. ¿La que sigue? Bueno, Alejandra Jaidar, esta me toca más de cerca, porque yo la conocí, fue amiga mía, fue colega mía. Alejandra fue la primera mujer que se recibió de la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Se especializó en física nuclear. Ella tuvo un papel muy importante para que se echara a andar el acelerador de partículas Van der Graaf de la universidad. Pero además Alejandra fue una gran divulgadora de la ciencia y fue una de las fundadoras de la sociedad a la que me honro pertenecer, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Y entre otras cosas, ella es la fundadora de la colección de libros que hoy se llama La Ciencia para Todos y que en su momento se llamó La Ciencia desde México. ¿La que sigue? Julieta Fierro. Bueno, Julieta Fierro es nuestra divulgadora más famosa, es astrónoma y sobre todo es conocida por su trabajo de divulgación de la ciencia, que es espléndido, una de las mejores conferencias que uno se pueda imaginar. Ha escrito muchos libros y ha sido una gran promotora y ha impulsado mucho a otros divulgadores. ¿La que sigue? Alejandra Bravo de la Parra. Bueno, Alejandra obtuvo el premio L'Oréal a la región de Latinoamérica, el premio L'Oréal UNESCO, Mujeres Científicas, el año pasado. Ella estudia toxinas BT, que son estas toxinas que se consiguen por ingeniería genética, transgénicas, y que, bueno, que confieren a las plantas ciertas propiedades como resistir a plagas. Ella ha hecho un descubrimiento asombroso, ella y su equipo, porque, bueno, se prevé que en un tiempo las plagas a las cuales son resistentes muchas plantas transgénicas, pues ya no van, las plagas sí, a las que resisten muchas plantas transgénicas, pues en un tiempo esto ya no va a funcionar, porque pues, las plagas se van a adaptar al asunto. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a atacar esas plantas y ella descubrió cómo evitar eso. Nada más. La que sigue. Bueno, Feli Ostrowski también es muy famosa. Feli es una neurobióloga que estudia el fenómeno de la violencia, estudia las bases biológicas del comportamiento violento. Es muy famosa en México porque, entre otras cosas, ella estudia asesinos seriales. Estudió durante mucho tiempo a esta mujer terrible, la Mataviejitas, la asesina serial. Pero ahora tiene un proyecto preciosísimo en una población marginada del Estado de México de prevención de la violencia con los niños pequeños, con los niños de 3 años y con sus madres. Porque ella ha encontrado que esa es la única manera de prevenir los comportamientos violentos a esa edad, por una cuestión neurológica, por cómo se van desarrollando las estructuras cerebrales. ¿La que sigue? Bueno, ya les presenté a 5, ya 5. Vamos viendo cómo está esto de la minoría, ¿no? Aquí están cuántos hombres han ganado el premio Nobel en Ciencias Naturales, o sea, física, química, fisiología o medicina, 305. Mujeres, 15. En física, 2. Marie Curie, por supuesto. En química, 4. Una de ellas también Marie Curie. Fisiología, medicina, 10. Pero lo que es muy interesante es que entre 1903 y 1977 se otorgaron 6 premios. Yo saqué un promedio. Digo, yo no soy estadística ni nada, pero les da una idea, ¿no? Promedio no cada 12 años. Pero de 1983 al 2009, en promedio, uno cada 2.8 años. ¿Por qué en 2010? Pues porque este año no le dieron el premio Nobel a ninguna mujer en esas áreas. O sea, es decir, hay cada vez más presencia de las mujeres, por lo menos en distinciones como esta, que sí son, yo creo, un indicador. Pero de todas maneras, como pueden ver, todavía es muy escasa. ¿La que sigue? Bueno, investigadoras en el mundo, ¿cuántas hay? Estos son datos de la UNESCO. En promedio,
poquito más del 25%, dice la UNESCO, que son investigadoras. Y es muy interesante, no sé si ya vieron, que en Latinoamérica el porcentaje es mayor que en Estados Unidos, que en Europa, que en África y que en Asia. Eso es muy curioso. Tiene que ver también con las áreas del conocimiento. Uno pensaría que la falta de oportunidades para que las mujeres accedan al conocimiento científico y a la práctica de la ciencia, pues sería como más extendida en países como el nuestro, ¿no? Países en desarrollo, países pobres. La discriminación no conoce fronteras. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Suecia, Alemania, ¿cuántas mujeres pertenecen a las academias de ciencia? Es un porcentaje mucho menor que en México. Por ejemplo, 5%, 6% en México. La Academia Mexicana de Ciencias tiene un 22% de mujeres. Entonces, es un fenómeno que vale la pena investigar, ¿no? Porque uno pensaría que más desarrollada una sociedad, pues, menos discriminatoria sería, pero no necesariamente es el caso, ¿no? Bueno, Estados Unidos 22%, ya vimos Latinoamérica y el Caribe 46%. Aquí van a ver después que influye mucho el caso de Cuba, porque en Cuba hay muchas investigadoras, mucho más que es uno de los países que más investigadoras tiene en el mundo. Asia 15%, Europa 32%, África 29%. ¿La que sigue? Bueno, aquí es científicas en América Latina. Ahí ven los porcentajes, ¿no? Estos son cifras un poquito viejitas, no pude conseguir unas más recientes. Como ven, hay una disparidad en los años consultados, pero es que no siempre están todas para el mismo año. Pero Argentina 24%, Brasil 39%, bueno, Brasil ha hecho un gran esfuerzo, ¿no?, de apoyar en general la ciencia, y como podemos ver, pues hay más mujeres. Cuba 48%, México 28% y Uruguay 34%. Venezuela, no lo incluye aquí, tiene un alto porcentaje de mujeres en la ciencia. Bolivia también, curiosamente. Claro que si uno compara los números con respecto a la inversión en ciencia, en fin, pues ahí veríamos otro tipo de problemas, ¿no? Pero vemos que sí, o sea que son unos porcentajes interesantes, todavía minoritarios, en algunos casos ya en la paridad de género, y además esto ha aumentado mucho en los últimos años. Lo que no ha cambiado tanto es el tipo de áreas en las que se desempeñan las mujeres en la ciencia. La que sí, parece que por ahí tenemos unos datos. Sí, la que sí. Bueno, aquí, por ejemplo, están los datos en México, ¿no? Si se fijan, la inmensa mayoría de las mujeres participan en las ciencias de la salud. Eso es una constante casi en todo el mundo. Donde menos mujeres hay es por supuesto. Digo, por supuesto, ¿por qué? Bueno, porque así ha sido el asunto discriminatorio también en matemáticas, en ingeniería, en disciplinas desarrolladas como tecnología también. Ahí hay muy pocas mujeres todavía, ¿no? Ciencias naturales y exactas 46%, pero ahí sí pensamos que hay más mujeres, por ejemplo, en biología que en física o en matemáticas. Y bueno, ciencias agropecuarias un 26%. ¿La que sigue? Esto, bueno, en México tenemos, ustedes saben, nuestro Sistema Nacional de Investigadores. Es un indicador importante en el sentido que por un lado se crea este sistema para que los investigadores puedan, pues, cobrar un poco más de lo que se les pagaba en ese momento, y es un sistema de estímulos, y estos estímulos, yo no soy investigadora, yo soy divulgadora de la ciencia, pero yo sé que son un componente muy importante del salario, ¿no? Casi es como la mitad o más del salario de un investigador. Es difícil ser miembro del Sistema Nacional, hay muchos comités evaluadores, hay muchos requisitos que cumplir, y por supuesto hay jerarquías, ¿no? Hay niveles. Ahorita vamos a ver cómo están estos niveles, pero vean que es interesante el aumento de la participación de las mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? De un 19% en el 84 hasta un 30% en el año 2000. No tengo los datos para ahora, no los han publicado, pero supongo que habrá subido. Adelante, o quisiera pensar que subió. Bueno, aquí están los niveles. A ver qué les parece esto. Aquí estamos llegando a la parte más interesante, ¿no? O sea, mujeres, el nivel más bajo es el 1, el más alto es el 3, ¿no? Pues miren cómo va descendiendo la participación de las mujeres según aumenta la categoría, es decir, el sueldo, es decir, la influencia en la toma de decisiones. Ese es el problema, como vamos a ver ahorita. Sí hay mucha mayor participación de la mujer, pero llega a un tope, y más arriba difícilmente puede acceder. ¿La que sigue?
Fíjense, por ejemplo, cómo ha crecido la matrícula en algunas disciplinas científicas de las mujeres. Muchísimas, ¿no? De 17.3 a 32.9% en matemáticas en una década. En ingeniería, incluso en ingeniería, de 15.7 a 23%, ¿no? Ven ustedes ahí las cifras. Entonces hay muchas más mujeres estudiando ciencia. ¿Por qué no hay muchas más mujeres en el nivel 3 del SNI, verdad? Esa es una pregunta muy interesante. Digo, por supuesto, eso no quiere decir que todas estas mujeres que estudiaron eso en esa década se dedicaron a la investigación, pero de todas maneras son porcentajes que han crecido muchísimo. Entonces uno podría pensar que de esas mujeres, pues algunas decidieron dedicarse a la investigación. ¿Por qué no están en los niveles altos? Adelante. Bueno, mucho de esta información yo la obtuve de es un libro espléndido que se llama Ciencia, Tecnología y Género en Iberoamérica, que coordinan Norma Blázquez Graf y Javier Flores. Escriben muchos autores, se reportan muchos estudios, sobre todo por el lado de las ciencias sociales, de cómo ha sido la situación de la mujer en la ciencia. Se exploran las causas de la discriminación, pero lo que me pareció más interesante para esta plática es esto, ¿no? Los mecanismos de exclusión de las mujeres en la ciencia están en los nombramientos, en los estímulos, en los reconocimientos y en los niveles de toma de decisiones. Entonces dije, bueno, sí será o no será. Digo, en mi práctica cotidiana me consta, ¿no? Yo trato muchísimo con investigadores, con investigadoras, y más o menos ubico dónde están unos y otros, y más o menos tengo pues un conocimiento ahí empírico, ¿no? De cómo está el asunto, pero dije, bueno, unos numeritos, para que sigue, aunque sean unas muestras. Ahí están. Me puse a contar, porque no estaban esos datos reunidos. Entonces me pasé mucho rato contando. Bueno, la UNAM tiene 29 institutos y centros de investigación en el país, ¿no? Para los que no son de aquí, pues, la Universidad Nacional realiza más o menos el 50% de la investigación en México. De 29 tenemos 8 directores. Esto varía, ¿no? A lo mejor el año que viene tenemos 10 directoras, el que sigue tenemos 7. Pero si se fijan es una proporción baja. Está muy lejos de algún tipo de paridad. Uno podría discutir después por qué quisiéramos una paridad, o si se trata de cuotas, y si tiene que ser el 50 y el 50, ¿no? Esa es una discusión que si quieren al rato podríamos inaugurar. De hecho, yo quiero hacer mi participación breve para que ustedes opinen más, pregunten más, ¿no? Pero me parece que no se ve muy bien, ¿no? Esa cifra, la verdad. El SNI, ustedes vieron cómo disminuía la participación de las mujeres según subía uno de jerarquía en el SNI. Y de verdad es mucha diferencia de dinero y de influencia, es decir, de poder en ese sistema. En los comités de evaluación hay nada más un 13% de mujeres. Los comités de evaluación deciden quién entra al Sistema Nacional de Investigadores y en qué nivel se le coloca. Además, a los investigadores bueno, yo no conozco tanto el sistema, pero que no son eméritos o que no son como definitivos del SNI, pues cada año se les evalúa y se les reasigna un lugar. Eso lo deciden fundamentalmente hombres en México, una inmensa mayoría de hombres. Y es que yo no lo podía creer cuando estaba contando, de verdad no lo podía creer. Ayer estaba con mi hijo Diego, que está aquí sentado, me estaba ayudando, y abrí la página de CONACYT para ver en los centros de esta área, en particular ciencias naturales y exactas, quiénes eran los directores y cuántos eran hombres y mujeres. Y era así como de, no, uno, hombre, otro, hombre. Tenía que ir acá a la página porque no estaba la información junta. No encontré una sola mujer en 12 centros CONACYT, una sola. Iba a hacer el ejercicio con los centros CONACYT de tecnología, pero ya me pareció un poco ocioso. Sé que no, ninguna mujer. No. La que sí. Bueno, ¿cuáles son las causas? ¿No? Yo no centré esta plática en las causas porque pues, son de sobra conocidas, ¿no? Yo consideré al principio, cuando estaba organizando esta plática, si les iba a hablar primero de que nada de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? ¿No? Que es el caso emblemático, ¿no? Que conocemos todos, ¿no? Que es esta mujer extraordinaria, esta poeta, esta mujer sabia, ¿no? Pues a la que la Iglesia Católica la castigó precisamente por meterse con la manzana prohibida, ¿no?
con la manzana del conocimiento. Y no sé si ustedes recuerdan la historia, pero Sor Juana es condenada a la reclusión, al silencio y a no leer, y desde luego a no escribir, ¿no? Ese fue su castigo por meterse con el conocimiento. Ella era mucho más humanista que de ciencias naturales, pero incursionó en muchos campos, y ese es un ejemplo de veras, yo creo que es muy importante tomar en cuenta por el tema que traen a casi todos ustedes aquí hoy, ¿no? Que tiene que ver con el ateísmo y las religiones, ¿no? Como yo decía al principio, las religiones no precisamente han apoyado a las mujeres, y particularmente no la han apoyado en el camino del conocimiento, ¿no? Eso ha sido una constante. Uno podría argumentar, o alguien me podría argumentar aquí, oye, pero si hay muchas, por ejemplo, universidades católicas donde estudian mujeres, y sí, es cierto, ¿no? Pero como que a la mujer se la deja llegar hasta cierto lugar, ¿no? Está bien, ¿quieres ser investigadora? Está bien, es bueno eso de que sea física o química, es bonito, ¿no? Es una persona interesante, tienes conversación, ¿no? Pero te vas a quedar ahí, o sea, no quieras ser directora, no quieras dirigir la política científica de este país, no quieras ser rectora. ¿Cuántas directoras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha habido en México? Ninguna. ¿Cuántas rectoras de la Universidad Nacional ha habido en México? Ninguna. Y esos son dos ejemplos importantes porque son las instituciones más fuertes de la investigación científica de este país. Entonces sí, como que nos dan permisito, pero nada más hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Esto también es la UNESCO, ¿no? Las mujeres están subrepresentadas en las actividades de investigación. ¿A dónde lo arrastramos? Por supuesto a los sistemas educativos, ¿no? Pues desde que uno es niña, ya te catalogan para qué puedes ser buena, ¿no? Y yo no sé ahora las jovencitas de hoy, pero en mi tiempo, cuando eras niña, si resultaba que eras buena para las matemáticas, eras una rarita. Eras una rarita. ¿Te gustaba la física? Eras más rarita, ¿no? O sea, en el mejor de los casos alguien te veía y te decía, uy, qué lista eres, ¿no? Como si hubiera que ser particularmente inteligente o más inteligente para estudiar física que para estudiar química o biología, ¿no? Pues no hay que ser más inteligente, ¿no? Desde ahí viene, desde los sistemas educativos. Cuando yo estaba investigando para esta plática, me encontré, por ejemplo, en los Estados Unidos, una cantidad de recursos que están en línea para educar a los padres y a los profesores, enseñarles cómo pueden integrar a las niñas a la ciencia, ¿no? Y entre los problemas que se encuentran es que no hay, o hay muy pocos modelos, mujeres modelos en la ciencia, ¿no? Aquí nos costó trabajo conocer a 5, ¿no? Pues imagínense si las niñas y las jóvenes van a conocer a esas mujeres. Pues no, en general no las conocen. Y cuando las conocen a Marie Curie, a quien se las presentan como la estampita, ¿no? Marie Curie es una estatua, ¿no? Para mucha gente. Entonces, ese es parte del problema, ¿no? Aquí refuerza lo que decían los otros autores, Norma Blázquez y Javier Flores, ¿no? Es en los programas más avanzados donde es más débil la presencia femenina, ya no digamos en los lugares de toma de decisiones. Y bueno, aquí dice que esto implica cuestiones relacionadas con condiciones de trabajo estereotipadas, el equilibrio trabajo-vida. Es que es increíble, porque yo llevo oyendo esto toda mi vida profesional, que ya tiene muchos años, no les voy a decir cuántos, pero ya tiene bastantes, ¿no? Y toda mi vida profesional es ¿no? Uno de los principales problemas. O sea, ¿cómo equilibra una mujer que quiere tener una familia, que quiere tener unos hijos y criarlos y estar con ellos, con la vida profesional? Pues es muy difícil en todos los campos, no solamente en la ciencia. Pero en la ciencia resulta que la edad reproductiva de la mujer coincide con los años en que se hacen las carreras científicas, coincide con los años en que se hacen los posgrados, coincide con los años en que puedes acceder a un puesto de investigación o a dirigir un laboratorio. La discriminación es tan cotidiana que ya ni la percibimos, y muchas veces ni las propias mujeres la percibimos, ¿no? Es algo que se da como por descontado, ¿no? O sea, ¿tienes niños? No, ¿cómo te vamos a dar un laboratorio? O sea, ni se cuestiona, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura, y esta no es la única, pues donde la mujer lleva el peso más fuerte de la crianza, no solo de la crianza de los hijos y del cuidado del hogar, también del cuidado, y ahora cada vez más, de las personas mayores. Y no se trata de ninguna manera de que descuide a los hijos. Yo soy madre. El acontecimiento más feliz de mi vida ha sido tener hijos, pero pues se necesita un poco de apoyo y de que las cosas sean compartidas, y sigue siendo el mismo problema. A mí una vez me impresionó mucho cuando una física muy prominente de este país me contó que su marido no comía si ella no le servía la comida.
¿no? Para eso decía, ya estaba trabajando en organismos como la ONU, pero su marido no cenaba si ella no recibía la comida. Es que eso sigue pasando. A veces uno piensa que en sectores con gente con mayor nivel educativo hay a veces gente mucho más progresista y abierta, ¿no? Y sí, en general creo que pasa, pero también hay esos casos, ¿no? Las condiciones del mercado de trabajo. Si sistemáticamente las mujeres, y en la ciencia no es la excepción, ganan menos dinero que los hombres, aunque tengan el mismo nivel de conocimientos o el mismo puesto de trabajo. Eso pasa en el mundo entero. La que sigue, por favor. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Dónde estás, Gerardo? No me ha regañado. Se paró el cronómetro. Bueno, hablando de los estereotipos, ¿no? Este es un caricaturista que le gusta mucho a uno de mis hijos, ¿no? Entonces está con un muchacho con otro. Uy, qué malo eres en matemáticas, ¿no? Y está un muchacho con una muchacha, ay, qué malas son las mujeres en matemáticas, ¿no? Ese es el prejuicio, ¿no? Si un hombre es malo en algo, pues él es malo en algo, y bueno, en muchas cosas. Si una mujer es mala en algo, las mujeres, ¿no? Es una caricatura, evidentemente, pero no deja de tener su fundamento. La que sí. Bueno, y hablando de los estereotipos, yo quería mostrarles algunos. Este es uno muy clásico, ¿no? De una película de Alfred Hitchcock, donde Ingrid Bergman, la hermosísima, talentosísima Ingrid Bergman, hace el papel de una psicoanalista, que es una cosa espantosa de señora. Es una mujer horrenda, es una mujer insensible, es una mujer hiperracional, o sea, es el personaje menos simpático de toda la película, ¿no? Ha habido muchos personajes así en el cine. Ahora, uno lo agradece, porque antes eso, imágenes populares sobre científicas, no había. No había ni buenas ni malas, simplemente no había, ¿no? Ahora, bueno, pues llega Ingrid Bergman y nos la presentan como una señora verdaderamente intragable, la que sigue. Ahora, bueno, hemos avanzado. Tenemos a Ellie Sattler en la película Jurassic Park. Por supuesto es la asistente, ¿eh? O sea, no es la científica número 1 del proyecto, no, ella es la asistente, la que sigue. Esta, bueno, a mí es que yo soy fan de ciertas series, y a mí esta serie me gusta mucho porque además conozco a la señora que la inventó, que es Kathy Wright, que es una antropóloga forense sensacional, pero aborrezco al personaje de la tele. El personaje de sus libros, que también es la doctora Temperance Brennan, es una persona mucho más interesante y mucho más agradable. Esta se supone que es Temperance Brennan antes, en su juventud. Entonces tiene esta mujer guapísima, que es una antropóloga forense de lo mejor que puede haber. Pero es horrenda, porque todo el tiempo está sacando unos argumentos hiperracionales para todo. Es incapaz de tener empatía por sus semejantes. Es de veras un estereotipo horrible. Horrible. O sea, ¿qué niña va a querer ser científica? Con Bones, ¿no? Nadie. ¿A que sí? Bueno, esa es la mandona. Esta es Cody, de Dr. House. Cody, si se fijan, que es otra mujer muy inteligente y una superdoctora que dirige un hospital, es la encargada siempre de meterle la zancadilla a House, que es un genio neurotiquísimo, pero es un genio. ¿Quién siempre está obstaculizando que House siga adelante y ponga en prueba sus ideas y cura al paciente? Cody, la que sí. Luego se hace su novia, curiosamente. Bueno, y esta, a mí la serie que más me gusta es esta, The Big Bang Theory. Yo soy súper fan, me divierto muchísimo. Pero eso no me impide ver esto, ¿no? En The Big Bang Theory están estereotipados todos, por supuesto, los jóvenes científicos también, ¿no? Pero Penny, la guapa, con la que todos quieren, Penny no entiende nada de ciencia, nada. Y eso en la serie es como una virtud, no sé si se fijan. Está tratado como una virtud, porque los otros son raritos todos, ¿no? Especialmente Sheldon, ¿no? Penny incluso hace sus esfuerzos para que Sheldon le enseñe física. Pero como Sheldon también está loquísimo, pues fracasa, ¿no? Completamente. Pero es como una virtud, o sea, Penny es bonita y es bastante tonta, ¿no? Se ve muy gracioso que ya no sepa nada de ciencia. ¿La que sí? Ya casi termina. Bueno, hablando de este problema de equilibrar la vida, este problema de la discriminación, esta es una cita muy fuerte de Marie Curie, ¿no? A menudo me han preguntado, sobre todo mujeres, cómo puedo conciliar mi vida familiar con una carrera científica. Bueno, no ha sido fácil, dijo Marie Curie. ¿La que sigue?
Bueno, esta es la foto, que es mi penúltima transparencia, del famosísimo Congreso Solvay, que fue en Bruselas en 1927. Se reunieron ahí prácticamente todos los que desarrollaron, o los más importantes, la física moderna. Fíjense, nada más hay una mujer, ¿la ven? Esta es Marie. Aquí está Marie, por aquí está Albert Einstein, reconocerán algunos, ¿no? Bueno, nos sentimos muy orgullosos por Marie. Ahora yo les propongo lo que sigue, la que sigue, por favor, y esa es la última. Aquí está Marie, aquí está Marie, aquí está Marie, aquí está Marie. Yo soy la mitad, pero vamos, hay una representación de las mujeres. Muchas gracias. Por favor, Empezamos con la sesión de preguntas y ¿Quién respuestas. allá? Ya nos hablaste de, digamos, malos estereotipos de mujeres, pero ¿cuál consideras que sería un buen estereotipo para un modelo de científica para una niña mexicana en este momento? Pues yo creo que una persona normalísima, ¿no? Pues una señora, una joven, ¿no? Que se dedica a la ciencia y que se va a bailar y que es como, es una persona normal, ¿no? O sea, casi que no estereotipo, ¿no? O sea, lo que me gustaría ver de los modelos es decirle a las niñas y a los niños, porque eso también va para los niños, pues que las personas se pueden dedicar a cualquier cosa que les interese y que les guste si tienen la oportunidad y que pueden encontrar una gran satisfacción en hacerlo, ¿no? O sea, a mí tampoco me gusta el modelo del hiperfamoso o la famosa súper exitosa, porque creo que la vida no se trata de eso. Se trata más bien de que ellas puedan percibir que pueden dedicarse a algo que les haga muy felices y que tienen toda la capacidad para hacerlo. Ese sería el modelo. Hola, yo me había preguntado esa pregunta de cuántas, porque había muchas mujeres científicas y no sé, corrígeme si estoy en lo incorrecto, es una especulación. Creo que depende mucho de la mamá, en el sentido, te puedo dar mi ejemplo. Mi mamá jamás me sirvió la comida. De hecho, ella hizo la comida y me dice, tú te sirves, tú limpias tu cuarto, tú limpias la casa. O sea, la forma en que me creo es como que yo no conozco muchas mamás así. De hecho, conozco a las mamás, yo las pocas conozco, que le enseñan a la niña que le sirve de comer al papá cuando ella no está, o al hijo, o que le haga de comer a ellos. Y que a lo mejor el papel muy importante aquí, y no quiero que suene mal, es que son ustedes mismas. Y no sé de qué dependa, si de la cultura, al menos en México, y no me sorprendería que fuera parte de la religión también, porque pues, ¿cómo las tienen? Entonces, ¿cuál es tu perspectiva al respecto de esto? No, pues yo coincido contigo. O sea, creo que no solo es de la mamá, ¿no? Es también el papá, pero ciertamente en la familia se reproducen en sus patrones. Nunca está él, entonces la mamá es la que te va forjando. Entonces, creo que es un papel muy importante. No, yo creo que sí. De hecho, fíjate que en la divulgación, y bueno, y en áreas, por ejemplo, como el conocimiento sobre la salud, se ha encontrado que con quien hay que ir es con las mamás, por ejemplo, para transmitir este conocimiento. Y es cierto, o sea, si divulgamos mejor la ciencia también a las mujeres, pues tendremos un mayor acceso a las mujeres mismas a la investigación. Por acá. Ojo con lo que estamos diciendo ahorita, porque yo ya he escuchado mucho el argumento de es que son ustedes mismas las que nos están haciendo machistas, son ustedes las que nos están haciendo así, entonces la culpa vuelve a recaer en ustedes. Es una cuestión de dos, porque bueno, no sé en tu caso si también estaba un papá presente, nunca estaba. Es también una cuestión de no estoy, no, allá ustedes hacen bolas, es una cuestión de dos. Y yo creo que mientras nosotras también no le pidamos a los señores que nos ayuden en la casa, nos ayuden, sino ver que son unas cuestiones compartidas, vamos también a poder acceder a más cuestiones de educación y de ciencia. Aquí también me llama la atención, o sea, ¿cuántas mujeres somos en esta sala? ¿Y cuántas mujeres son a las que se les dice que ellas tienen que ser las que tienen que educar entre la religión a los hijos? Las mujeres son también las que te están enseñando, pero es por una cuestión como que ya la traemos en el ADN medio aprendida y que hay que romper con eso. Porque si no hacemos esto ahora, no hacemos esto aquí y seguimos diciendo, es que las mujeres son las que los crían así, es como la caricatura que nos pusiste, ¿no? Es que las mujeres son las que están haciendo eso. Entonces, es un espacio para reflexionar y estemos pensando también eso. Y pensemos hoy por qué no hay más mujeres aquí diciéndose ateas. Ojo. Gracias. Buenas tardes. Pues yo estoy de acuerdo con
mi compañera. Pienso que es algo que la sociedad debe de tomar como 50-50, en parte de las mujeres y en parte de los hombres, pero quiero hacer resaltar una anécdota porque yo con muchas amigas les digo, ¿no? Un poco que las veo medio metidas medio sometidas por el machismo. Le dije una vez a una amiga que estudiaba contabilidad que ella criticaba mucho a otra que estudiaba literatura. Y le dije, ¿por qué las criticas que estudia literatura? Pues está más interesante que la contabilidad para mí. Me dice, ay, pues qué rarita. Pues bueno. Y luego después, yo estudio ingeniería y le dije que ¿por qué nunca le llamó la atención la ingeniería? ¿Para qué quiero estar en la escuela de los tornillos? Bueno, pues o sea, porque tornillos como referencia a puros hombres. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, el estereotipo de Penny del Big Bang Theory tiene su fundamento, porque si hay gente así, yo conozco a ella, por ejemplo, que ella nunca le llamó la atención, pero no sé si sea la misma sociedad la que fue forjándola de ese modo durante su crianza. Quisiera saber usted qué piensa. Gracias. Bueno, por supuesto, y creo que ya la persona que habló antes lo dijo, ¿no? O sea, es un problema de cómo educamos, ¿no? En la casa, en la escuela, en la vida, ¿no? Por supuesto, y cómo se promueven y se reproducen esos estereotipos, ¿no? Y también otra cosa, mira, yo estudié en la Facultad de Química y me acuerdo perfecto de la UNAM, que era un patio muy grande esa facultad, que no se te ocurriera, como mujer cruzar ese patio. Porque salían todos los jóvenes a chiflarte los 3 pisos del edificio. A cualquier mujer que se atreviera. A mí una vez se me olvidó. No te puedes imaginar lo que es cruzar un patio con 300 hombres chiflándote. Es una cosa muy agresiva. Lo mismo pasaba en la facultad, en el anexo de ingeniería de la UNAM. Entonces también hay eso, ¿no? O sea, eso se reproduce también, y también los hombres en la escuela reproducen esa discriminación y ese comportamiento, ¿no? El mensaje importante es decirle a los hombres y a las mujeres que todos tienen la potencialidad de aprender y de hacer lo que quieran, si tienen los elementos que necesitan. ¿Alguien más? Sí. A lo mejor yo tuve muy mala suerte, pero yo también yo mucha discriminación entre los investigadores también. Me acuerdo, bueno, no es muy relevante lo que he hecho. Hice un detector de radiación y no me quisieron dar fuentes beta, un investigador, siendo que las tenía ahí. O sea, solamente era sacar la fuente beta para probar el detector y no lo quiso hacer porque dijo, bueno, no lo voy a hacer porque se va a disparar por causas diferentes a las que se tendría que disparar. Me quedo así, ¿no? Posteriormente, también me topé con discriminación de una investigadora. Le pedí que me dejara entrar a un curso y me dice, no puedo. Le digo, o sea, ¿pero por qué? Porque no eres alumno. Le digo, bueno, está bien. Pero, ¿puedo entrar nada más a escuchar? No puedes. Le digo, ¿pero por qué? Porque no eres alumno. Bueno, o sea, no me interesa el valor curricular, solamente lo quiero escuchar. Me interesa mucho su curso. Me dice, pero no vas a pasar. O sea, me topé muchos casos así. Eso lo hice cuando yo iba en la secundaria. Y también fui con el... con el... ¿cómo se llama? De ciencias nucleares, no me acuerdo bien el departamento. Y le dije, me gusta mucho la física. Yo igual desde la secundaria ya de cálculo, ya estaba muy versado con la física. Entonces estaba muy metido. Y le digo, quiero entrar a la universidad. Me dijo, disfruta tu edad. Gracias. Entonces, yo creo que la discriminación es pareja. Bueno, yo lo que he visto respecto a ese tiempo, bueno, me costó mucho trabajo hacer lo que hice, por ejemplo, los proyectos que les estoy comentando, porque tuve que juntar el dinero yo. Entonces, es muy pesado cuando no tienes dinero. Entonces, no tenemos en ese tiempo, por ejemplo, internet. Bueno, yo en mi caso, ¿no? Ahorita ya todo el mundo lo tiene y son herramientas que todo el mundo, por ejemplo, si somos autodidactas, pues buscas, pero entre investigadores se meten demasiado espíritu, o sea, al grado de que no dejan avanzar. Yo creo que, como dije, a lo mejor tuve muy mala suerte,
Pero una buena herramienta que creo que podemos explotar actualmente es el internet. Y las mujeres, o sea, si se sienten discriminadas o quien se sienta discriminado, creo que podría ser un buen recurso para poder avanzar. Lamentablemente sí, los recursos es algo muy pesado, porque tienes que trabajar doble. Si no tienes dinero, tienes que juntarlo. Y para hacer proyectos a veces necesitas varios millones. Entonces esos millones los tienes que hacer tú. Gracias. ¿Podemos nada más tomar una pregunta acá? Porque ella hace mucho que levantó la mano. Ella lleva mucho rato pidiendo la palabra. Hola, yo estudio ingeniería en biotecnología y efectivamente lo que estaba comentando usted de que las mujeres no tenemos modelos a seguir, las investigadoras, pero yo creo que no es tan necesario, porque mi papá es ingeniero. Y él fue el que me dio el valor, o sea, él es el que me impulsó. Yo creo que no es tanto, y no fue tanto mi mamá, mientras que uno se tome el valor, o sea, yo valorarme. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo un proyecto para concursar del MIT. Entonces, efectivamente, sí, se pasa y todo, pero y hay discriminación, y eso es todos los días, de que no te quieren dar cosas, y si va un compañero, sí se lo dan. Pero yo creo que mientras que uno no haga la lucha y no es tanto necesario que uno tenga rol, mientras que yo quiera superar, yo voy a lograr algo. Entonces no creo que sea tan necesario que una niña tenga un rol, mientras que los papás impulsen no la autoestima, sino hey, tú puedes lograr cosas grandes, aunque seas mujer, se va a poder. Yo creo que esa es la clave. O sea, que las niñas se valoren, porque no por eso no vas a estudiar ingeniería y vas a estudiar licenciatura, pero eso fue en mi caso. Estrella, hasta donde tengo entendido, la rectora del Poli es mujer. Sí, ¿verdad? Y yo considero que el Poli, tiene muchas carreras técnicas, desde la vocacional y todas las profesionales, y las mujeres hemos llegado ya a todas las fábricas. Ya casi no hay ningún lugar a donde no hayamos llegado. Así que todavía en la investigación no, pero en la parte de aplicaciones, en la parte de trabajos, ya llegamos. Y bueno, ahí me gustaría comentarte, yo ya no lo incluí en la presentación, pero curiosamente en ese mismo estudio de UNESCO encuentran que la participación en el mundo, globalmente, la participación de la mujer en investigación en la empresa privada es considerablemente menor que en las universidades públicas. Entonces, a lo mejor aquí no, pero esa es una parte donde todavía muchas no llegan. Pero tienes razón con lo del Poli, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias.